Bueno, recta final. Comenzamos hablando de un libro, finalizamos la tarde hablando de otro, de temática diferente. Estás viendo ahí a Napoleón mirando la Esfinge en pleno Egipto. En fin, la verdad que es un tocho considerable, unas cuantas páginas. Dice la sinopsis así. Voy a poner la gafa mientras que ustedes ven la portada porque es que ya no veo tren montado en un burro, como se suele decir esto. En julio de 1798, un joven Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto al frente de un ejército que, al 21 de julio, junto a las pirámides de Giza, destrozó al ejército mameluco y entró triunfante en el Cairo. No obstante, la expedición se convirtió pronto en un suplicio, hasta que el 23 de agosto de 1799 se embarcó en secreto y puso de nuevo rumbo a Francia. Aquella expedición constituyó una extraordinaria aventura militar y, sobre todo, científica y cultural. En este último aspecto centra especialmente el autor lo que nos cuenta a través de esta historia, el sueño oriental de Napoleón. Jorge Barroso, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Te agradezco también a ti tu paseíto que te has dado para estar un rato con nosotros en este plató. Naciste en Bilbao hace unos cuantos años, no muchos, pero unos cuantos. Y siendo muy pequeñito te traen a Almería y aquí te has quedado, ¿no? Sí. Así es, esa es tu presencia en esta tierra, ¿no? Esta es mi presencia y espero quedarme aquí siempre. Y aquí te quedas, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, tu afición por la historia viene de lejos, ¿no? Incluso te llegaste, algo leído al respecto, que te llegaste a graduar en Geografía e Historia a través de la UNED, ¿no? Es algo que siempre estuvo presente en tu vida, ¿no? ¿Te gustó? Sí, a ver, yo desde muy pequeño me gustó mucho la literatura, sobre todo la literatura de terror, de misterio. Y el misterio me fue llevando poco a poco a los enigmas históricos. Por eso también empecé a estudiar historia, porque me gustaba muchísimo historia. Yo leía muchísimos libros sobre historia, muchísimos ensayos, pero bueno, hace unos cuantos años decidí, ¿por qué no, en vez de leer libros así, leerlos como tal, por qué no me matriculo por la UNED y lo estudio como tiene que ser? Claro. Aquí hay un trabajo me decías hace un momentito, de 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, de estudio, de búsqueda de datos, de información y demás para contrastar algunas ideas o bulos o leyendas en torno a la figura, sobre todo de este personaje tan especial que es Napoleón, ¿no? Sí, la idea de este libro, que surgió hace 3 años y pico, cerca de 4 años, fue precisamente buscando información de un misterio que ha recorrido los últimos años sobre Napoleón en la campaña de Egipto, que se cuenta que la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, y se dice que pasó una noche dentro de la Gran Pirámide, y bueno, que allí algo le pasó, y que iba buscando el secreto de la inmortalidad, y que bueno, que a partir de ahí, de hecho, a partir de allí abandonó Egipto, dejando tirado a su ejército, regresó a Francia, dio un golpe de estado, se hizo cónsul, y de ahí ya la trayectoria que se autoproclamó emperador. Sí. Y bueno, fue buscando esa información sobre esa supuesta noche, si era verdad o no. Lo que pasa es que una vez que empecé a encontrar, a leer biografías, me tuve que hacer de muchas biografías sobre Napoleón, sus memorias, me quedó una espinita clavada porque no había un libro como tal que explicase todo esto. Sí es verdad que hay unos pocos libros, están muy descatalogados, libros muy antiguos, y claro, que tienes que hacer eso, de mucha biografía, sus memorias, las memorias de su secretario personal, que fue con Napoleón, que se llama Bourrienne, aquella campaña que está registrado, las memorias también que existen sobre los generales que acompañaban a Napoleón, que dejaron por escrito, también la comisión científica, que es muy importante en esta campaña, que también muchos de ellos dejaron por escrito muchas anécdotas que cuento en el libro. También hay 3 cronistas árabes que cuentan también aquello, y era eso, coger todos esos datos, una especie de puzzle para hacer el libro este. Mira qué imagen. Estas ilustraciones que están viendo, estas imágenes se incluyen dentro de este libro, El sueño oriental de Napoleón. ¿En qué consistía ese sueño? ¿Qué es lo que soñaba Napoleón al respecto, Jorge? ¿Qué quería este tipo? A ver, Napoleón quiso emular a su admirado Alejandro Magno y formar un imperio entre Egipto y llegar hasta la India. Y esto lo dice él en muchísimas ocasiones, a su secretario personal, después en sus memorias en Santa Elena, una vez que estuvo allí ya recluido. Y eso se sabe que es así, porque él mismo lo dijo. Lo que pasa es que también es verdad que cuando yo empecé a escribir este libro, que empecé a planteármelo desde que él hace una campaña en Italia, antes de ir a Egipto, muy exitosa esa campaña, donde le dio mucho renombre en Francia, firmó el famoso Tratado de Campo Formio con Austria, que bueno, que eso hizo que en Francia fuese el héroe del momento. Iba a empezar a escribirlo ahí,
Pero conforme fui leyendo, en esa misma campaña en Italia suceden algunas cosas que hacen que Napoleón viese Egipto o viese Oriente ya en su trayectoria del futuro, pero no solo eso, sino más atrás en el tiempo. Por eso empecé desde su nacimiento en Córcega, y de todas maneras, porque hay que entender, para entender una figura como Napoleón y los sueños de una persona, tienes que entender su infancia, sus estudios, por qué esa ambición tan grande de ser militar, y sobre todo, y una cosa yo le doy muchísima importancia, es qué había leído Napoleón en su juventud. Interesante esto. Sí. ¿Y esto lo has descubierto? Sí. ¿La lectura? Napoleón era un increíble lector, un ávido lector, a diferencia de otros personajes históricos así que quieren compararlos un poco con otros dictadores. A esto hay que poner un punto, porque Napoleón no es como tal, como entendemos un dictador, pero a diferencia de toda esta gente, Napoleón había leído muchísimo, pero no solamente de su juventud, en toda su vida. De hecho, él, una vez que llega a Francia, antes de preparar esta campaña, entra a formar parte del Instituto de Francia de las Ciencias, porque era un excelente matemático, y él, de hecho, dijo que si él, en sus memorias dijo en Santa Elena, que si él no hubiese sido un militar, le hubiese gustado ser una especie de Newton. Era un gran matemático, un gran lector. Un tipo culto. Un tipo muy culto, sí. Un gran estratega, sin lugar a dudas. Era un genio militar, pero es que también eso tiene mucho que ver. Muchísimas estrategias que él hizo militares eran estrategias que ya había leído en sus campañas, en las campañas de los romanos, de los griegos, que lo puso en práctica uniendo pues, las nuevas tecnologías y la artillería. Suele pasar con estos personajes, sobre todo los militares, estos personajes históricos, que nos llega, bueno, sobre todo batallitas, ¿no? Quiero decir, la parte militar, de estrategia, de conquistas y demás, ¿no? Pero luego está el ser humano, ¿no? Que es donde quizá tú has indagado un poco más, ¿no? Aunque es una campaña militar, y obviamente tengo que contar las batallas, la famosa batalla de las pirámides y bueno, muchas más que hubo, yo le he dado mucha más importancia a lo personal. Por ejemplo, lo que le pasaba con Josefina, aunque estaba en Francia, pero su esposa Josefina, es fundamental en esa historia, porque lo que ella hacía en Francia, que a él le llegaban rumores, hizo cambiar mucho la actitud de Napoleón, y se dejaba ver, de hecho, en las batallas. Las relaciones personales que él tuvo con muchos generales suyos y con la comisión científica esa. Para mí la comisión científica es muy importante en esta campaña, porque deja entrever ese sueño que él tuvo de formar un imperio. Antes de esa campaña, jamás una comisión científica tan importante había acompañado un ejército, jamás. Y ahí se llevó a 167 sabios de institutos de Francia, de las más diversas áreas del saber, bueno, pues con un objetivo, y es el que dejo entrever en el libro. Hay que leerlo, evidentemente. Sí. No se puede contar todo. Sí. Además, yo te digo que yo doy muchísima importancia a lo personal, mucho más que las batallas. Y cuento muchísimas anécdotas que también hacen. Aunque es verdad que el libro es un ensayo histórico y son 616 páginas, la forma de escribir también que he tenido que utilizar para que no sea un libro al uso, un ensayo al uso, es que sea una lectura muy amena, con muchas anécdotas y con un lenguaje a veces un poco coloquial, y para que se haga eso. Hacerlo más accesible, digamos, al lector, y más cómodo, ya lo creo. Guante Blanco, que es un sello dentro de la editorial Círculo Rojo, mi amigo Alberto Cerezuela. Este Guante Blanco lo lleva también un gran escritor, amigo, compañero de tertulia radiofónica en Candil Radio, con este programa que se llama Tempos Fugit, ¿verdad? El amigo Óscar Fábrega, que también es un tipo que escribe muy bien y le gusta indagar en la historia, los misterios. Yo le debo muchísimo, tanto a Alberto Cerezuela como a Óscar. Este libro, yo no he sido capaz de hacerlo sin la ayuda de Óscar. Y bueno, y desde aquí, pues claro, también quiero agradecerle personalmente el apoyo que he tenido para este libro, muchísima ayuda, apoyo que he tenido por parte de los dos, y también el excelente trabajo que han hecho con el libro, con la portada también. Octavio, que es el que hace la magnífica portada, la ilustración. Está muy chula. Y eso, y el equipazo que tiene Alberto con Círculo Rojo y Guante Blanco. Está a la venta, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Dónde lo encontramos esto? Ya se puede encontrar ahora mismo en cualquier librería. Aquí en la Almería, por ejemplo, está la Picasso, la Nobel, la Viva Book, la Metáfora, de Roquetas, la de Cabo de Gata. En cualquier librería se puede encontrar en España, en cualquier plataforma, FNAC, en Amazon. Estupendo. Y directamente por la misma editorial, Guante Blanco.
Una última pregunta, yo sé que es típica, tópica, pero yo no sé si esto también es así o os ha descubierto otra cosa. El que este señor se llevase siempre la mano aquí puesta, ¿eran problemas estomacales o era una manera de llevar la mano metida en la casaca? ¿A qué obedece esto? Pues esto obedece precisamente a lo que hemos hablado de lo tremendamente importante que fue en él la lectura. Él leía sobre todo libros clásicos, Roma, Grecia, Oriente, y a él le influyó mucho el hecho de que los togados en Roma, del Senado, llevaban siempre la mano puesta así, y él quiso imitar a eso. Es verdad que después tuvo problemas estomacales, su padre murió de un cáncer de estómago, él después también moriría de lo mismo, pero la mano así era más era para imitar una pose de senador romano, sí. Más que otra cosa. De lo que él había leído para imitar a eso. Curioso. Bueno, El sueño oriental de Napoleón. Jorge Barroso, un placer. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias.